Y bueno, ahora viene el doctor Vicente Sánchez Munguía con la conferencia Recursos Hídricos y su gestión. Él es parte del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte y Gaby nos da sus datos curriculares. El doctor Vicente Sánchez Munguía es doctor en Estudios de América Latina Contemporánea con mención en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, España, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México Nivel 1. Es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana, donde ha sido director general regional, director del Departamento de Estudios de Administración Pública y del Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente, coordinador de maestría en Administración Integral del Ambiente y del doctorado en Ciencias Sociales, docente de posgrado impartiendo Gestión y Administración de Recursos Hídricos, Teoría de las Instituciones, Actores y Cambio Social y Política Ambiental, entre otros. Ha participado en las maestrías de Gestión Integral del Agua y Acción Pública y Desarrollo Social. Ha dirigido tesis de maestría sobre la evaluación ambiental estratégica en la gestión ambiental para la energía eólica en el estado de Baja California y participado en investigaciones sobre gestión hídrica y gestión social del agua, así como seguridad y política públicas. En publicaciones recientes ha colaborado con capítulos de artículos, algunos en inglés, acerca de la debilidad institucional ante la creciente demanda de agua en la frontera México-Estados Unidos y perspectivas locales para enfrentar la escasez de agua, así como la ración mexicana del río Colorado. También en publicaciones sobre experiencias locales de participación en la prevención de la violencia, comités de prevención en 3 ciudades del norte de México, retos y remedios contra la impunidad y corrupción en México y la participación de la sociedad civil frente a la inseguridad en Tijuana, entre otros. Cedemos la palabra al doctor Vicente Sánchez Munguía. A este foro. Me parece que es un buen momento en términos de esta convergencia, digamos, de diferentes organizaciones de la sociedad civil que están buscando mejorar las condiciones de vida de la ciudad, de nosotros, de todos, con la academia y pues con el gobierno también, porque no decirlo, hay por aquí presentes tanto representantes del Poder Legislativo como a nivel del gobierno local y cuando estuvo el secretario de gobierno hace rato, ¿no?, acompañándonos. Ya nos mencionaba el colega Juan Manuel Rodríguez Tevez, el doctor, que nos presentaba sobre la cuestión de riesgos. ¿En dónde estamos? Estamos en una de las regiones del país donde más se sufre por la escasez de lluvia. Es decir, estamos en una zona muy seca. Realmente 2/3 de este país pues, se caracterizan por su condición desértica, semidesértica, árida, y entonces eso quiere decir escasez de agua. Y sin embargo es esta de las zonas donde más dinamismo económico en las últimas décadas ha habido, del centro hacia el norte, y entonces donde la demanda de agua para los diferentes usos está muy presente, ¿no? Y ahora tenemos la condición del cambio climático que está pues agravando situaciones críticas que ya estaban por ahí presentes. Voy a estar contando el relato que está apoyado por una serie de diapositivas aquí que voy mostrando más o menos apoyando en nada para ir viendo esta cuestión, pero quería presentarles en primer lugar pues lo que actualmente hemos estado viviendo en Tijuana en los últimos años. En realidad hemos estado en los que estamos inmersos en los últimos años, últimos meses incluso, de lo que está ocurriendo con el agua en Tijuana particularmente, ¿no? Los anuncios de este tipo son frecuentes cada vez más. Por muchos años, digamos por lo menos unos 30 años quizás, estas cuestiones no estaban tan frecuentemente en nuestras noticias. De alguna forma, a partir de los años 90 por lo menos, el sistema de agua vino funcionando de manera regular, pues de forma más o menos adecuada, diríamos, y lo estuvimos, como dicen ahora,
24/7 teníamos agua en las casas, casi seguro. Entonces, este tipo de situaciones eran muy esporádicas, ¿no? Solo por mantenimiento. Pero ahora quiere decir esto que estamos ante situaciones pues ya de obsolescencia en términos de la infraestructura, falta de inversiones, de mantenimiento y una serie de cosas que están ocurriendo en términos de las posibilidades de abastecer a la población en sus necesidades de agua. Pero además tenemos también el hecho de que esta parte también que tiene que ver con la infraestructura, pues también nos lleva a situaciones como estas, ¿no? Donde esta también es noticia casi cotidiana de las aguas residuales que van arrojadas al mar, que nos generan problemas internacionales y que está ahí esa cuestión como algo presente. Además, esto también, ¿no? Esto que ya se mencionaba, hay también una lucha ya en varias colonias, incluso de la ciudad, donde los ciudadanos, los colectivos incluso que ya están organizándose, que están exigiendo que las autoridades tomen con más seriedad el tema de la planeación urbana y que pues de alguna forma regulen con mayor pues, atención a la ley, pero también en consulta con la ciudadanía, la cuestión de cómo va a crecer la ciudad y cómo se va a edificar, porque está creciendo verticalmente. Y esto va a ocurrir de todas maneras. Todas las ciudades del país, como la población sigue creciendo, se están reorganizando en términos del espacio y entonces están ahora creciendo verticalmente. Pero pues las autoridades han dejado esto prácticamente en manos de los desarrollos inmobiliarios y de los negocios que están ahí en la especulación con la tierra y con la edificación. Y entonces, de hecho, por ahí el colectivo de Playas de Tijuana publicaba hace días en su chat una nota donde decía, citando a alguien del ayuntamiento, que se había dejado en manos de la Canadevi la reglamentación de este tipo de ordenamientos, ¿no? Entonces, digo, es como que los bandidos se regulen a sí mismos, ¿no? Un poquito eso, perdón por la expresión. Pero digamos que la autoridad delega en eso en quienes son los dueños y los beneficiarios de ese negocio. Entonces, eso nos dice mucho a quién representan realmente las autoridades, ¿no? En buena medida. Bueno, entonces estamos en una región pues seca, pero que está creciendo la demanda de agua desde hace mucho tiempo. Ya en una etapa anterior, antes de la época en que nos vino ya esta situación, donde hablo yo de los últimos 30 años, ya habíamos experimentado situaciones así. Es decir, miren, este es el área natural de la cuenca de Tijuana, que dos tercios están de este lado de la frontera, un tercio está en el lado americano, y esto es lo que naturalmente le da origen a la ciudad y a la población. Va creciendo hasta cierto tiempo con esta agua que se capta en esta cuenca, ¿sí? Tanto por precipitación como por recarga misma de los acuíferos. Entonces, la ciudad creció. Esta es una panorámica limitada, diríamos, de lo que es la ciudad, pero la ciudad creció y sigue creciendo. Dicen que crece a 1 hectárea diaria, según se ven notas por ahí, en términos de espacio. Y las fuentes locales, pues la presa se llena casi cada 20 años por allá. Pero los acuíferos los tenemos en esa condición. Los rojos son acuíferos sobreexplotados, es decir, como no tenemos aguas superficiales, pues acudimos a la extracción. Y eso también está rebasado ya, la autoridad no puede ya con este tipo de cuestiones. El Plan Hídrico Nacional del 2014-2018, el de la anterior Administración Federal, decía en su parte final que el problema fundamental que experimenta el gobierno federal en términos de la gestión del agua tiene que ver con la ingobernabilidad, es decir, que ellos mismos manifiestan que tienen limitaciones estructurales para gobernar el tema del agua, ¿sí? Que son los actores directos los que están tomando decisiones sin que el gobierno tenga mayor
injerencia o capacidad de regular esa situación. Entonces eso se está viendo pues en términos también de extracción, pero otra cuestión que se está viendo también, hay un estudio del Instituto de Geografía de la UNAM, donde lo que está ocurriendo en términos de los derechos de agua es que hay un acaparamiento muy fuerte, o sea que son muy pocos los dueños ya del agua. Lo que en el siglo XX fue la lucha por la tierra porque estaba concentrada en grandes latifundios, ahora lo tenemos en un recurso fundamental como el agua. El agua está muy concentrada en términos de esos derechos. De hecho, algunos de los recientes acuerdos ahora con los periodos de sequía que hemos tenido en el país son acuerdos a nivel federal que se han tomado para que ciertos derechos de agua sean de alguna forma regresados temporalmente al gobierno para que pueda abastecer a las necesidades más fundamentales de consumo humano y eso, pero realmente es algo que no se ha querido intervenir en términos de cómo revisar todas las concesiones, porque hay un problema político seguramente y nadie quiere asumir ahí las consecuencias de tomar decisiones muy fuertes. Bueno, entonces para resolver en los años 70 ya, para resolver nuestras situaciones de escasez en esta zona, en la ciudad de Tijuana particularmente, bueno, ahora en el área metropolitana de Tijuana, acudimos a otra cuenca, a la cuenca del río Colorado, que es una cuenca también binacional, donde pues a partir del Tratado de 1944 está repartida el agua entre los usuarios del lado americano, y México es parte, digamos, de esa cuenca final y le asignan una porción de agua, ¿no? Entonces, esa agua pues también tiene dueños, está concesionada, está en los dos lados del país. Esto fue lo que resultó, los distritos de riego, ¿no? Cuando se hizo a partir del tratado. Y tenemos, bueno, ahí está Mexicali también, ¿no? Una ciudad que demanda agua en parte de la cuenca para usos urbanos. Y tenemos, esto fue lo que se construyó en los años 70 y que empezó a darle, a traer agua a Tijuana, ¿no? Ahora importamos casi el 98% del agua que consume Tijuana viene de allá, y ya tenemos un segundo acueducto realmente, o sea, hay una ampliación del acueducto. Entonces, ¿esto es sostenible? Creo que no, porque ahora estamos ante una situación crítica por todo esto que ya comentaba el compañero Rodríguez Esteves, de las condiciones de cambio climático, y esto ha llevado a que pues por el estrés hídrico que viene viviendo toda la cuenca, pues estemos ante medidas que todo este estrés hídrico ha hecho que el almacenamiento de agua en la presa Hoover o el lago Mead, como llaman a esa agua almacenada que está ahí, pues baje la disponibilidad ahí del agua en la presa. Entonces, este dato, por ejemplo, que está ahí, estamos a un pie hace 2 días de alcanzar el nivel de agua que estuvo en el 2021. La línea roja es 2021. Entonces, esto es el efecto este huracán Hillary, pero no porque haya caído agua ahí, sino porque se dejó de demandar agua, según los que han concluido ya. Hubo una, yo lo pongo ahí porque es la influencia de eso, pero ahí está el gráfico de cómo se dejó de mandar agua por unos días por parte de usuarios. Sobre todo, acuérdense que los mayores usuarios de agua pues son los regantes, ¿no? En los dos países. Entonces, al llover, pues dejaron de demandar agua para riegos, y entonces sí hubo ahí una modificación en términos de eso. Acaba de llover en Las Vegas el fin de semana pasado también de manera torrencial, ¿no? Entonces, seguramente eso. Pero bueno, aquí viene una cuestión interesante en el sentido de que al final de cuentas esto también, parece que finalmente el río Colorado, su principal
recarga viene de la precipitación de nieve en las rocallosas y el deshielo que va ocurriendo, ¿no? Y eso ya también por el cambio climático pues se ha modificado. Entonces, por eso dice que realmente a largo plazo no es tan factible que las condiciones anteriores a todo esto pues, se recuperen. Entonces, esta cuestión es que en última instancia la solución final es dejar de demandar agua o bajar la demanda de agua, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a soluciones también a nivel incluso micro, ¿no? Es decir, que nosotros también tenemos que pasar a soluciones, digamos, a nivel de hogar, de tomar decisiones de cómo implementamos mecanismos de ser usuarios más eficientes de ese recurso escaso que tenemos. Bueno, entonces, como esta es una agua de una corriente internacional que está regulada, tenemos esas últimas minutas o actas que se han firmado entre los dos países para atender lo que llaman la contingencia ante la escasez o ante el estrés hídrico. Tenemos ya la segunda acta, ¿no? O sea, primero la 319 que ya establecía algunas medidas, pero que luego se confirman y se reafirman en la 323, que va a estar vigente o está vigente desde 2017 hasta diciembre de 2026. Entonces son acuerdos interinos realmente para ir gestionando la escasez de agua. Y esta cuestiones, de hecho, nos han llevado a establecer a partir del nivel del lago Mead, en pie sobre el nivel del mar, a tomar decisiones de reducir las entregas que ya estaban previstas en el tratado, pero además también hacer ahorros obligatorios por parte de los dos países, establecer ahí los parámetros de cuánto ahorro. Y entonces ese es el último aviso que hay de la Comisión de Límites y Aguas de la reducción para el año entrante en términos de cuántos son los volúmenes que los dos países acordaron que se van a disponer, a ahorrar y a recortar para cada país, ¿sí? Entonces, bueno, hay un recorte de 99, bueno, en conjunto 99 millones de metros cúbicos va a dejar de recibir México para el próximo año. Es el tercer año en el que se recorta. Entonces, esto es parte de lo que tenemos en términos de disponibilidad hasta ahí, a como se ha venido manejando. Entonces, bueno, el asunto es que las soluciones, como se están viendo, es estas reducciones, pero por otro lado, estamos ciertamente, volvemos a lo mismo, esta cuestión de las aguas residuales y que las vemos cotidianamente en las descargas que aquí tenemos, ¿no? Y sin embargo, vamos a ver que esto que estamos viendo como un problema que ya está en vías de solución de acuerdo a las formas en que se ha acordado entre los dos países de generar infraestructura de saneamiento en el lado mexicano para evitar la contaminación de las playas, pero sobre todo por la protesta americana de que les contaminamos sus playas y generamos problemas de salud pública para ellos, pero también para nosotros, ¿eh? Entonces, esa es parte de la cuestión. Sin embargo, aquí hay un tema interesante en términos de las soluciones. Es decir, miren, hace unos días apenas el director técnico de la Comisión Nacional del Agua y antiguo comisionado de la SILA dijo que la urgencia en Tijuana es la planta de San Antonio de los Buenos, ¿no? Es decir, que restablecer las condiciones técnicas para que esa planta se actualice técnicamente y trate todas las aguas y del colector costero que están haciendo, ¿no? Bueno, pero ¿a dónde van a ir a dar esas aguas? Pues hasta ahora está previsto que se vayan al mar, ¿no? O sea que no tenemos condiciones de aprovecharlas según esto. Y sin embargo, bueno, en el acta 323, que se mencionan ahí ya una serie de proyectos, y esto es interesante, porque ahí se mencionan proyectos como, en primer lugar, se retoma el proyecto de la planta desaladora
en el Pacífico, no dicen Rosarito, ¿verdad? Pero es obvio pensar que es el mismo proyecto. Una planta también desaladora que ya se había planteado en Mar de Cortés, pero bueno, yo me refiero quiero referirme específicamente acá. Y hay otras alternativas ahí que están dándose para ahorro de agua y eficiencia de agua en Mexicali, en la cuestión del sistema de riego. Pero miren, aquí pasando, justamente decía la compañera Romo, ¿no? Aquí, si pasamos al otro lado, ahí están, a partir del próximo año, ya van a estar recibiendo agua en domicilios de agua regenerada y potabilizada, ¿sí? Entonces quiere decir que si eso que ya hace Singapur de no dejar ir una sola gota al mar, y que lo hace la capital de Namibia desde 1968, o sea, de una planta de tratamientos integral, ¿verdad? De regenerar toda esa agua residual y volverla a potabilizar y llevarla otra vez a darle esto que se llama ahora la circularidad, ¿no? Entonces, sí hay soluciones. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos de agua estamos tirando al mar? 100 millones de metros cúbicos en Tijuana por lo menos. Entonces, quiere decir que tenemos un recurso ya aquí, que nos costó mucho traerlo y que no estamos viendo. El director técnico de la Comisión Nacional del Agua acaba de decir en esta entrevista que dio acá que no tienen previsión en los próximos 10 años de hacer algo así en México. Entonces, además tiene que legislarse, ¿no? Por un lado, del lado de la comisión, del lado de la legislación hídrica, pero también del lado de la Secretaría de Salud, para que podamos tener agua potable. Entonces, quiere decir que tecnológicamente sí hay soluciones. Entonces está también la planta de desaladoras. Esta es una foto que nosotros tomamos en la planta de Guaymas. Recientemente fuimos a ver cómo funcionaba la planta de Guaymas, etcétera, etcétera. Entonces sí están generándose plantas. Acaba hace 3 días de publicarse que el Fonadín le acaba de entregar el dinero para la segunda planta de Los Cabos. Entonces son soluciones que están ahí, pero que estas, dicen todos los especialistas, serían la última solución en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, en Guaymas, por ejemplo, los responsables de la Comisión Estatal del Agua nos decían que el costo del metro cúbico del agua en la planta de Guaymas es de 18 pesos, pero el organismo operador no mueve sus tarifas y la cobra a 4 pesos. Entonces, pero aparte de eso, pierden el 45% de esa agua, se pierde en la conducción porque las tuberías ya están obsoletas. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que solucionarlas en todas partes. Bueno, esa es la planta desaladora. Y tenemos estas cuestiones, ¿no? De que al final de cuentas tenemos también que pedir o exigir a los organismos operadores que sean eficientes. El de Tijuana, junto con otros, como el de Monterrey y el de León, durante mucho tiempo han sido calificados como entre los mejores del país, hay que decirlo. Pero son organismos que requieren, como cualquier organización, siempre estar actualizándose y estar, digamos, con las adecuaciones pertinentes, ¿no? Entonces, y sí tenemos que, porque miren, incluso en el censo ya pasa esto. Estudios que han hecho ya compañeros de Flaxo y del CIDE dicen que México es el país que más consume agua embotellada en el mundo, ¿sí? Es decir, seguramente todos los de aquí compramos garrafones o llenamos garrafones en las plantitas de tratamiento de aguas o de purificación de aguas. Entonces, cuando deberíamos exigir agua potable, entonces eso quiere decir que, bueno, en Europa ya las normativas de la Unión Europea quiere decir que todo el mundo tiene que recibir agua potable en sus grifos, e incluso cuando van a restaurantes pueden exigir agua del grifo y no de una botellita, ¿no? Entonces, que sí hay soluciones, sí hay, pero tenemos que, por un lado, tener organismos operadores muy eficientes y con recursos, pero también
hacer nuestras propias prácticas, ¿no? O sea, que asumirnos nosotros también como eso y pagar. O sea, pagar por los servicios, porque también parte del problema que tienen los organismos operadores en buena parte del país es que, por un lado, bueno, hay el problema político de que no quieren tener las tarifas al día, pero por otro lado tenemos una cultura de no pago de buena parte de la población, entre ellos no solamente, no necesariamente los más necesitados, muchos de ellos son empresarios y son gente que está muy vinculada al poder político y por lo tanto se protege de esa manera para no pagar. Entonces sí estamos con problemas, pero sí tenemos soluciones, pero esas soluciones pasan por la exigencia a la autoridad y el cumplimiento de nuestra parte a todo eso. Ahora, el tema de como decía antes, el tema de la escasez y todas estas cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad, va a ser bien difícil porque es un tema planetario, es decir, el tema del cambio climático es un tema muy muy fuerte que nos viene, del cual también tenemos que ir tomando previsiones y entonces ir adaptándonos a condiciones de escasez y pues viviendo con lo que disponemos, ¿no? Entonces, ahora, está pasando también esto en otras partes, incluso mira, ahí aparece el logo del CONACYT, hay algunos proyectos, en Mexicali ya tienen ahí, pues más que en Ensenada también, las Contralorías Ciudadanas del Agua, es decir, unas formas de participación activa de la comunidad para ir vigilando a la autoridad en términos de las decisiones que tienen que ver con las concesiones, por ejemplo, con cómo se invierte, la exigencia a los organismos responsables, entonces, y también pues buscar que la legislación se actualice, porque hay un retraso en términos de la exigencia incluso del emplazamiento de la Corte, de la Suprema Corte, desde hace varios años, para que se genere la Ley General de Aguas en vez de la Ley de Aguas Nacionales que tenemos vigente ahora. Entonces ha habido toda una serie de discusiones en la Cámara de Diputados, hay no sé cuántas iniciativas, pero los grandes intereses que están ahí en la representación política en el Congreso son lo que ha detenido la legislación. Entonces seguramente los intereses muy fuertes que hay en torno a este recurso escaso son los que están deteniendo una nueva legislación. Entonces yo creo que yo sí veo que sí tenemos problemas muy fuertes, pero no soy tan pesimista, digamos, en términos de que sí, yo creo que sí hay soluciones factibles que son perfectamente, ya hay ejemplos pues, y los tenemos aquí en el vecino país, muy cerquita. Muchas gracias.